Hola, soy Madi, tu terapeuta menstrual de confianza y aprovechando este ambiente de Halloween, pues qué mejor que hablar de sangre. Eh, Mi tema favorito ever. Y es que para mí la ciclicidad creo que es una de las herramientas de autoconocimiento más potente que tenemos las mujeres, incluso cuando dejamos de sangrar. Entonces, hoy lo que vengo a traerte, regalarte lo más cortito y escueto que pueda, es un mini taller para aprender a utilizar una herramienta maravillosa que tenemos a nuestro alcance, que es el diagrama lunar. Entonces, ¿para qué sirve el diagrama lunar? El diagrama lunar es una herramienta de autoinvestigación que nos sirve para encontrar patrones emocionales a lo largo del ciclo, para ver qué es lo que nos estamos saltando que necesitemos, para ver sintomatología que vamos percibiendo y que luego tengamos un cuadro para tener claro si puede existir alguna patología asociada con nuestra regla o si hay patrones emocionales que corresponden con algo que yo me estoy saltando. Entonces, sabemos, o bueno, yo lo doy por hecho, pero es verdad que a veces no. El ciclo, a grandes rasgos, se divide en dos etapas, una como más luminosa y otra etapa como más oscura, o sea, una para afuera y una para adentro. Esto en cuanto al folículo, al huevito que estamos creando. Y hay otra mirada que es de 4 fases, que sería como la luna. ¿Vale? Entonces tendríamos la luna nueva, que sería la primera, sería cuando empezamos a sangrar, que marca el inicio del ciclo, el inicio del sangrado marca el día 1 del ciclo, ¿vale? Tendríamos, imagínate, un ciclo perfecto de 28 días, perfecto sobre el papel, ¿vale? No es que esté mal el tuyo si lo tienes de menos o de más, pero vamos a contar con que es uno de 28 días. Entonces, los primeros 7 días tendríamos una semana de sangrado. Tendríamos una semana, tendríamos una semana de sangrado, no tendríamos, dividiríamos 4 fases. Madre mía, ya me estoy liando, vale. Que quiero ir rápido y luego me enredo. Vale, tendríamos 4 fases en un ciclo de 28 días. Tendríamos la fase menstrual, que empezaría más o menos, la marca el inicio del sangrado, pero emocionalmente 2 días antes de sangrar estaríamos dividiendo emocionalmente esa fase. Es decir, que cuando empieza el destape hormonal no tenemos recursos hormonales, o sea, no tenemos mensajeras en el cuerpo que nos ayuden como a bajar la sensorialidad y la sensibilidad que tenemos, entonces todo nos puede abrumar más, y si tenemos un estrés o una agresividad o una hostilidad o una irritabilidad que ha estado soterrada durante las etapas en las que era más fácil gestionar relaciones sociales, pues ahí va a salir. Entonces vamos a estar más sensibles, va a salir estas ganas de llorar y todas estas cosas, pero no se tiene por qué dar en todas las personas. Entonces por eso es guay tener una herramienta como el diagrama lunar. Luego tendríamos, cuando acabamos, una fase de ya tengo toda mi energía, ya estoy bien, estoy dentro, que sería como la luna creciente, ¿vale? Que es la preovulatoria. Luego tendríamos la ovulatoria, que sería unos días antes de ovular y unos días después, pero básicamente la ovulatoria sería un día, para que me entiendas. Si solo tuviésemos al hecho de ovular, pero serían unos días antes y unos días después. Es una fase en la que estamos muy sociales y nos apetece mucho hacer muchas cosas, y tendríamos unas características de cuidado concreto que nos solemos pasar por el forro de los cojones, porque lo que nos interesa es fiestear. Y luego, ha sido una frase muy masculina, pero da igual. Y luego tendríamos esta otra parte en la que vamos yendo hacia la cueva de nuevo, que tendríamos la fase premenstrual, y es esta fase que todo el mundo demoniza, y que esta fase es la que está desintoxicando. Y entonces, si tú has sido un poquito exacerbada en tu sociabilidad y en la apertura y en el no pasa nada, esta semana te va a decir, por lo mismo si pasaba. Y entonces te va a poner de muy mala leche y como un poquito agresiva o un poquito triste o un poquito diciendo, ay
Dios mío, la he cagado, no sé qué he dicho, no sé qué tal, me he comprometido a esto pero no me apetece, bueno, todas estas cosas. Entonces el hecho es que esta Diana nos va a ayudar a ver cómo son, qué patrones suelo tener y qué patrones tiene mi ciclo, porque nos vamos dando cuenta de las cosas muy grandes, pero no tanto de las cosas más chiquititas. Entonces, vamos viendo por qué en un momento dado tengo una explosión, porque probablemente varios días antes yo tenía una necesidad que no he estado cubriendo, emocional. O de repente tengo como mucha pena y mucha inseguridad, probablemente si yo veo que es un patrón hormonal, sé o puedo sostener esa inseguridad pensando, bueno, es que ahora mismo estoy en destape hormonal, no tengo ningún apoyo y me salen las inseguridades. Y esas inseguridades en realidad las puedes aprovechar, porque te hablan de quizá cosas que necesitan refuerzo, cosas que necesitan trabajo o cosas que simplemente existen y tienes que observar. Y ya está. Y no tienes que hacer nada con ellas. Pero creas un espacio de calma diciendo, bueno, pues es que yo 2 días al mes pienso que voy a acabar debajo de un puente pobre. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Entonces tú cuando estás en esos días, sientes y vives esa sensación de voy a acabar debajo de un puente, pero sé que esto terminará, esto también va a pasar, esta sensación también va a pasar. Entonces hay una especie de compasión y consuelo en esa fase. Bueno, ¿cómo? Bueno, esa sería la ovulación, tendríamos la luna llena y la premen sería luna menguante. Entonces vamos a trabajar con la luna. Con lo cual tenemos aquí, yo os voy a dejar unos que son un poco más bonitos y un poco más actuales, porque este cuaderno es de 2020. Pero bueno, o sea, tengo algunas sueltas por aquí vacías. Bueno, el caso es que el día 1 de la menstruación, tú lo vas a ver en espejo, so sorry, sería el primer día de sangrado. Y entonces yo voy a marcar aquí, en esta lunita, bueno, puedes hacerlo todo lo profundo o todo lo ligero que tú quieras. Entonces, en esta lunita yo puedo ir rellenando cómo está la luna. Y en mi primer día de sangrado puedo ir coloreando en esta parte de abajo, muy rojo si tengo mucho sangrado o más rosita si no tengo mucho sangrado, para ir viendo el patrón de mi sangrado a lo largo de los meses. Yo que tengo unos 10 años de patrones apuntados, puedo ir reconociendo los cambios de patrón en mi sangrado que hay en los cambios, por ejemplo, estacionales. A mí en los cambios estacionales me hace un ajuste y a lo largo de los años yo he reconocido un patrón anual. Entonces esto es muy interesante. Puedes hacerlo durante 3 meses simplemente para ver los patrones emocionales, pero luego para conocerte a ti y conocer la idiosincrasia de tu holobionte, es decir, del cuerpo que habitas, pues te puede ayudar a ver qué es lo que necesita, a que a lo mejor un desajuste pues es tal, o a ver si de repente empiezan patrones que te hacen ver que posiblemente estés entrando en una perimenopausia. Estamos hablando de un proceso que puede durar hasta 13 años. O sea, quiero decir que tú vas viendo que es momento de empezar a trabajar la salud que heredarás después de dejar el sangrado, ¿vale? Por ejemplo. Entonces te sirve para tener esta pista. Que no dejas de ser productiva, que no dejas de ser creativa, que es un cambio distinto. Es como de infancia a adolescencia, que hay una parte en la que se duela a la niña que fuiste y que te gustaría seguir ahí en ese proceso, pero te toca pasar a la adolescencia porque el tiempo no se puede parar. Y entonces, y hay gente que está encantadísima, hay mujeres que están encantadísimas de pasar a la adolescencia y hay otras que dicen, ¿por qué esto antes era mucho más fácil? No, pues es un poco ese proceso, en realidad. Entonces, la Diana siempre nos va a ayudar porque es una manera de conocerte. ¿Cómo se utiliza? Cuando y por qué es interesante utilizar la luna mientras estás sangrando. Porque cuando dejes de sangrar, el cómo vas a rellenarlo va a depender del estado de la luna. Es decir, que vamos a considerar que estamos sangrando cuando hay luna nueva. Vamos a considerar que estamos en preovulatoria cuando está en cuarto creciente. Vamos a considerar una ovulatoria potente en luna llena y vamos a considerar un cuarto menguante como
la premen. Entonces ya sabemos cómo cuidar cada fase. Ya vamos a saber un poquito el lenguaje, aunque luego vaya a cambiar y durante la perimenopausia vamos a averiguar cuál es el lenguaje que va a tener nuestra menopausia. La fase que más tenemos que atender cuando estamos yendo hacia allá es la peri, la premen. La premen es la que te va a marcar cómo va a estar tu humor, tu sensorialidad, tu sexualidad en esa fase de recogimiento, de ir hacia adentro. Y vas hacia adentro porque nutres la raíz, no por nada, sino porque tienes que nutrir la raíz para ver qué florece después de ese cambio, de esa metamorfosis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de nuevo. El día 1 se corresponde con el día 1 de sangrado, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a marcar. Vamos a hacer una leyenda propia. Yo lo que suelo hacer es este huequito de fuera, suelo utilizarlo para los cambios de flujo. Entonces, yo aquí en los días 1, 2, 3 y 4 voy a tener sangrado. Entonces, en los días 1 y 2 voy a tener un sangrado fuerte, irá a todo rojo. Y luego, pues los 2 días de después, probablemente irá a rosita. Si desprendo sangre vieja antes de empezar a sangrar, que es cuando nos sale un poquito marrón, los días de antes, voy a marcar aquí al final el marrón. Pero también voy a marcar con diferentes tonos de azul cómo es mi moco cervical, mi flujo, cada semana, y entonces yo puedo detectar que cuando está muy acuoso tengo una semana en la que, o unos días en los que me puedo quedar embarazada, entonces voy a tener más cuidado, o voy a aprovechar ese push de creatividad. Eso lo veríamos como en el taller de ciclicidad un poco más largo, para ver cuáles son los cambios que se producen a nivel hormonal y a nivel cerebral, para entender cuáles son los lenguajes del cuerpo en cada fase. Pero bueno, tú aquí puedes desarrollar una herramienta que te va a servir fetén. Luego vamos a ir a la parte emocional. Entonces yo aquí puedo utilizar caritas, puedo utilizar palabras, puedo utilizar colores, no sé, o sea, tú te tienes que hacer tu propia leyenda, tu propio código, lo que tú entiendes, para que esto no te lleve mucho tiempo y no sea muy pesado de rellenar, porque si te pones muchos deberes no lo vas a hacer, porque estamos en este momento en el que necesitamos estímulos así como rapidillos y ágiles y demás, entonces necesitamos generarnos herramientas que sean cómodas y que sean factibles de llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, tengo muy mala hostia los días 18, 19, que a mí me pasaba, ¿no? Entonces, el día 18 del ciclo siempre monto un pollo a mi pareja o lo que sea. Entonces, cuando veo que durante 3 meses, el día 18 siempre monto pollo, yo voy a cambiar el código y voy a poner ¿qué necesito? Y es la pregunta que yo me hago. Yo ahora ya me hago esa pregunta de base. ¿Qué necesito hoy? Entonces, en el ¿qué necesito hoy? Voy a poner, siento que necesito más silencio, o siento que necesito mundo adulto. Esto a mí me pasaba cuando mis hijas eran muy chiquititas y entonces necesitaban mucha atención, y en pareja prácticamente estábamos en supervivencia, y entonces me cabreaba porque lo que necesitaba era mirada, conexión y actividad de adulto con mi pareja. O sea, es decir, conectar miradas y sentirme vista como mujer, no solo como madre. Entonces esto era como el día 18, era como un poco el bajón de la ovulatoria. Es decir, en ovulatoria yo iba tú tienes muchas herramientas sociales, entonces bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, bueno, no pasa nada, hasta que pasa. Y entonces, ¿cuándo me daba cuenta que realmente pasaba algo? El día 18, que había hormonas que se estaban retirando. Entonces, tú puedes ver tus propios patrones. Pues a lo mejor estás súper salida en épocas que a lo mejor no tendrían por qué. Yo, después de ser madre, cuando más me gusta darle al cante es la premen, porque es una etapa mucho más sensorial, no me suelo castrar emocionalmente, con lo cual no llego de mala hostia. Lo que me gusta mucho es cocinar y oler cosas y degustar comida que me encante, pero también el cuidado y también ejercicio físico ahí un poco a tope, y
en el sexo se traduce un poco en lo mismo y sin embargo en la ovulatoria estoy muy creativa y entonces necesito más momentos de hiperfoco en mis cosas, en crear canciones o lo que sea, lo que sea, lo que se te traduzca a ti en lo que a ti te gusta crear, que pueden ser desde, no sé, algoritmos, o sea, te lo digo porque siempre nos pensamos que la creatividad tiene que ser plástica y se tiene que ver y tiene que ver con palabras y con crear cuadros y con pintar o coser o lo que sea, pero cada persona tenemos un lenguaje creativo. Entonces tú tienes que encontrar cuál es el tuyo, cuál es el pulso, qué es lo que tú quieres hacer en cada fase. Y eso lo vas a hacer sin tener en cuenta qué fase es, simplemente rellenando los días teniendo en cuenta que el día 1 a lo mejor me cae el día 24 de noviembre. Pues yo debajo del 1 voy a poner 24. En el mes voy a poner noviembre y ya está. Así que yo sé que el 24, el día 2 será el 25, el día 3 será el 26, el día 4 será el 27, el día 5 será el 28. ¿Sí? Entonces yo voy a rellenar mi propio calendario sabiendo que el 1, en mi caso, cae el 24 de noviembre. Y es así como lo voy a rellenar. Y si fuera junio, pues yo qué sé, el 12 de junio es el día que he sangrado primero, pues será el día 1 del ciclo. Y entonces yo voy poniendo pues 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, así. Normalmente yo las hago, las dianas, con unas casillas vacías por si acaso el ciclo es más largo, porque en mi caso, por ejemplo, ahora son de 32 días, pero yo he llegado a tener ciclos durante 2 años de 36 días. Entonces, dependiendo de cómo sea el tuyo, o puedes tener ciclos variados. Entonces, probablemente te resulte mucho más fácil ver los patrones después de un año para que veas que estacionalmente quizá tienes un patrón que no te has dado cuenta y tú piensas, ¡buah! Mi regla es que es muy rara porque tal, y de repente, anualmente, en realidad sigue un patrón, que puede tener que ver con que seas muy sensible a los cambios del ambiente. Entonces, como va cambiando la luz, cambia el campo electromagnético, cambian tus ritmos circadianos. Si tú tienes un trabajo, por ejemplo, en el que eres enfermera y tienes turnos de 24 horas y luego tienes turnos normales y luego, ¿sabes? Dependiendo de los turnos, si haces nocturnos, si haces diurnos y demás, probablemente tengas un guirigay de la hostia porque el ciclo al final es como si fueses un planeta girando. Entonces es un planeta que va diciendo, ay Dios, no es de día, es de noches. Bueno, entonces tú tienes que trabajar con cuál es la idiosincrasia de tu propio sistema en cuanto a la vida que tienes. Entonces esto te va a servir para ver patrones y ver si hay cosas, por ejemplo, que cuando tienes más turnos de noche o tal, pues se desequilibran. Entonces ahí puedes coger y ayudarte, por ejemplo, de adaptógenos o cambiar la dieta y hacer una dieta más desintoxicante o más antiinflamatoria los días que vas a tener más exigencia emocional porque a lo mejor tienes guardias. Bueno, esto se va a adaptar a ti. Entonces, lo guay es que el ciclo es único y exclusivo de cada una. Es como nuestro nervio pudendo. Cada una tenemos una y nuestros placeres son distintos y entonces nuestra manera de estar en el mundo es distinta y nuestra manera de intercambiarnos con el ambiente y relacionarnos como mujeres con el ecosistema pues es distinta. Entonces te va a ayudar. Yo tengo la ligera sospecha y esto se lo he propuesto a amigos, pero es que no son constantes, así que no tengo el resultado. Pero yo tengo la ligera sospecha de que si los hombres hiciesen un diagrama lunar, también podrían ver patrones, aunque sus ciclos sean de 72 horas y de 24 y estacionales. Pero creo que sería muy interesante, o sea que si tú tienes pareja y te apetece descargarte el diagrama lunar y que lo haga también o tu hermano o tu primo o un amigo, no, lo que sea, pues es una herramienta de investigación simplemente para conocerte más. Y lo más guay es que se basa en cómo estás cada día. Entonces, en este momento en el que estamos todo el puto rato mirando hacia atrás, en todos los momentos terapéuticos, que está bien, pero hay un momento en el que hay que soltar y hay que vivir en el presente y decir, pues bueno, chica, estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesito hoy? Hoy, esta persona que está viviendo hoy, esta actualidad. Tu diagrama te va a ayudar un montón a navegarte a ti.
con tu idiosincrasia personal. Así que, bueno, espero que estos 20 minutillos que te he robado te sirvan, sean de utilidad y que sea una herramienta que puedas utilizar. Yo a mi teenager ya se la he dado, no es una cosa que siga, pero va siendo un poquito consciente de los patrones. Las teenagers que se interesen o que tengan, probablemente suele ser desde el dolor, desde donde buscamos este tipo de herramientas. Entonces, si tienen más desbordes, probablemente sea más necesario que hagan esto para conocerse. Lo que pasa que lo que se intenta normalmente sobre la ciclicidad en la adolescencia es olvidarse de que esto sucede, es decir, que pase rápido cuando es algo que vives en ello constantemente, que nos pensamos que es algo que pasa una vez al mes, y no, es la manifestación de un inicio, pero el ciclo lo vivimos todo el puto mes y durante muchos años. Entonces viene bien tener herramientas como esta. Ahora, ¿se lo voy a meter y jincar a mi adolescente en plan tienes que hacer esto? No. Cómo se trabaja es, trabaja contigo. Si estás en perimenopausia o si estás ya en menopausia y has dejado de sangrar, empezarás el día 1 con la luna nueva. Irás siguiendo el diagrama con cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva, y ese será tu ciclo, que si has tenido ciclos irregulares a lo largo de tu vida, pues ahora va a ser regular, pero de verdad que es una herramienta de autoconocimiento maravillosa, que es tuya, que la estás viviendo, que es empírica y que te va a servir para siempre. Así que nada, un besete y feliz Spooky Season.